Hola chicos, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexur, donde vamos a estar dándoles solución a un examen de simulación de la materia de química. Soy la maestra Nancy Alicia Castrellón López, química farmacéutica bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas, y los voy a estar acompañando en este examen de simulación. Vamos entonces a trabajar con 3 preguntas relacionadas con el área de química. Y este sería entonces un examen de simulación parte 2. Para empezar, ¿qué facultades son las que van a incluir esta área? La Facultad de Agronomía, la Facultad de Odontología, Facultad de Ciencias Biológicas, la de Ciencias Químicas y la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Todas estas facultades dentro de su examen vamos a encontrar un área relacionada con el área de química. Y entonces en este examen de simulación vamos a dar solución a 3 preguntas similares a las que podemos estar encontrando dentro de nuestro examen. Vamos a iniciar entonces con estas 3 preguntas. La número 1 nos dice: identifica la geometría del carbono señalado en la estructura. Y entonces tenemos aquí presentado una estructura de un compuesto orgánico cíclico, es un hidrocarburo insaturado. Vemos que tiene un doble enlace dentro del ciclo y que este ciclo aparte tiene por ahí un sustituyente. ¿Cuál es entonces el carbono que nos están señalando? Nos están señalando el carbono que encontramos aquí en este vértice. Si nosotros recordamos, cada uno de los vértices dentro de esta figura que nos presentan cuando tenemos un ciclo es un carbono. Entonces ahí encontramos un carbono y nos están señalando específicamente ese carbono y nos preguntan sobre su geometría. Las opciones que tenemos son lineal, tetraédrica y triagonal plana. Esas son las opciones que tenemos. Y entonces nosotros tenemos que observar qué tipo de carbono es el que está señalado. Para eso entonces nosotros tenemos que recordar que podemos tener diferentes hibridaciones del carbono. Podemos tener la hibridación sp3. Esta hibridación sp3 es la que me va a dar como resultado la geometría tetraédrica. ¿Qué quiere decir? Que todos los enlaces que tiene ese carbono son enlaces simples. Vamos aquí a poner, por ejemplo, el metano. Aquí vemos que todos sus enlaces son simples y nos dan un ángulo entre la separación de sus enlaces de 109 grados. Cuando tenemos una separación y que todos los enlaces son simples y que esta separación me da 109 grados, entonces es cuando se forma esta geometría tetraédrica, y es específica para cuando tenemos entonces carbonos con todos sus enlaces simples. Cuando tenemos carbonos con algún enlace doble, con una insaturación, entonces vamos a tener la trigonal plana y tenemos una configuración, una hibridación sp2, donde vemos que en algún carbono tenemos un doble enlace que está unido acá a otro carbono, por ejemplo, ¿sí? Y entonces por acá podríamos tener otro enlace y vemos que se está formando una geometría trigonal plana. La separación entre sus enlaces es de 120 grados y por eso me va a dar una trigonal plana. Es específica para la sp2. Y la plana, que aquí la podemos relacionar a lo mejor con la lineal para dar el ejemplo, la plana es cuando tenemos carbono, triple enlace carbono, y a lo mejor por acá también podemos tener otro triple enlace. Y entonces me da una configuración que la separación de sus enlaces es de 180 grados y por eso se le llama plana. Se forma una sola línea. Sí, por eso se le llama geometría plana. Y entonces aquí en nuestro ejemplo vemos que tenemos la geometría del inciso C. Vemos aquí la presencia de un doble enlace que podría ser, por ejemplo, este doble enlace. Vemos para arriba un enlace y vemos un CH3
y vemos para el lado izquierdo otro enlace que sería este que tenemos aquí. Es por eso que ese carbono que tenemos ahí señalado, entonces al tener un doble enlace nosotros inmediatamente debemos identificar que tiene una hibridación sp2, y al tener una hibridación sp2 quiere decir que el ángulo entre sus enlaces es de 120 grados y por lo tanto me va a formar una geometría trigonal plana, y es por eso que la respuesta correcta es el inciso C. La pregunta 2 nos dice: identifica el tipo de enlace que se forma entre los fenómenos de la siguiente molécula. Y entonces tenemos aquí algún tipo de enlace. ¿Qué tipo de enlace es el que nos están aquí presentando? Tenemos que nosotros diferenciar cuáles son las dos moléculas que se están uniendo, para entonces poder nosotros diferenciar ese enlace que vamos a tener. Tenemos por aquí esta molécula de glucosa y por acá tenemos otra molécula un poquito más compleja, que incluso está conjugada con potasio, tiene por aquí nitrógeno, tiene aquí este grupo de azufre, entonces es una molécula un poquito más compleja. ¿Y qué los está uniendo? Entre los dos está uniéndolos un azufre. Pero sobre todo nosotros tenemos que considerar que tenemos aquí a la glucosa. Esta molécula que nos representa este ciclo, debemos nosotros de reconocerla, que es la glucosa. Siempre que nosotros vayamos a unir la glucosa, por ejemplo, con otros monosacáridos para formar sacáridos más grandes, es entonces cuando nosotros vamos a tener enlaces que se llaman enlaces que unen a la glucosa. Y son enlaces que unen a la glucosa, entonces son enlaces que se llaman glucosídicos. Gluco debe ser con U. Glucosídicos. Es por eso que entonces aquí la respuesta correcta es el inciso B. Específicamente, este es una molécula sinigrina, ¿sí? Es un glucosinato. Y tenemos una tercera pregunta. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Está relacionado con química orgánica. Tenemos que diferenciar qué grupo funcional tenemos para poderlo nombrar. Vemos aquí que lo principal de este compuesto es el oxígeno, y entonces podríamos nosotros decir que el grupo funcional tenemos cadena, y luego tenemos oxígeno, y luego tenemos cadena. ¿Qué grupo funcional se representa de esta manera? Los éteres. Es un éter. El oxígeno me queda en medio, me rompe una cadena de carbonos. Vemos ahí el oxígeno y vemos para un lado cadena y para el otro lado cadena. Este es un éter. Y entonces, ¿cómo podemos darle el nombre a esta estructura? Tenemos que dar el nombre de acuerdo a si vamos a utilizar la palabra éter, como lo tenemos aquí en estas opciones. Aquí en el inciso C lo podemos descartar. Vemos que el inciso C me menciona que es una cetona, y este no es una cetona. La cetona es la que tiene grupo funcional de doble enlace oxígeno. El grupo carbonilo, el oxígeno no me queda dentro de la cadena, me queda unido a uno de los carbonos, y ya después tengo cadena para acá y tengo cadena para el otro lado. Ese sería el grupo de las cetonas, y en este caso no es una cetona. El oxígeno me queda dentro de la cadena, partiéndome la cadena en dos. Entonces es un éter, o es el inciso A o es el inciso B. Tenemos que observar qué es lo que tenemos a los lados. Aquí tenemos este que sería como radical, sería un metil, y este de acá que como radical sería un etil. Por orden alfabético se pone primero al etil, y entonces el nombre de esta estructura sería etil y luego metil, y el grupo es el éter, entonces etil, metil, éter. Por lo tanto, la respuesta correcta a este ejercicio es el inciso A. Etil, metil, éter. Esa sería la respuesta correcta. El inciso B no puede ser porque solamente nos mencionan metil y no nos están mencionando la otra parte del éter.
Entonces, la respuesta correcta es el inciso A, etilmetiléter. Debemos nosotros primero identificar el tipo de compuesto orgánico para entonces irnos hacia la nomenclatura. Y entonces con esto damos solución a estos 3 ejercicios relacionados con el área de química. Espero que este examen de simulación te ayude mucho. La Uni te espera y te recuerdo que si no te has suscrito a nuestro canal, vayas a la campanita para que te suscribas. Muchas gracias por su atención y hasta luego.